tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva emisión de Científicos Industria Argentina. Como siempre, también a lo largo de estos 10 años, o más de 10 años, cada vez que termina uno de los programas, yo planteo un problema. Y lo dejo para que lo pensemos durante una semana. Y después, al comenzar cada uno de los programas, tratamos de resolverlo juntos. Aunque se me vea a mí solamente acá, la idea es haberlo pensado y discutirlo con ustedes también. Me encantaría poder hacerlo. El hecho es que la semana pasada dejé planteado y quedó la pizarra escrita con lo que había dejado anotado en el pizarrón, algo que había contado un señor que se llama Monty Hall. En realidad no lo contó él, sino que hacía un programa en televisión en Estados Unidos que se llamaba Hagamos un trato, hagamos un pacto, Let's Make a Deal. Y competían distintos participantes. Hay muchos programas todavía en la actualidad en la televisión argentina en donde esto sucede. Participa mucha gente tratando de superar distintas etapas y al final llega un finalista. En este caso el finalista participaba por un auto. Es decir, quedaba uno solo, Monty Hall era el conductor del programa y le decía, había 3 puertas. Las 3 puertas, voy a borrar esto que había escrito en un momento, las 3 puertas tenían la siguiente particularidad. Detrás de una de las puertas había un auto y detrás de las otras 2 había un chivo. Entonces Monty Hall le decía al participante, al finalista, elija una de las 3 puertas, yo le voy a abrir la puerta y si justo la puerta que usted eligió tiene detrás un auto, se lleva el auto. Y si no, se quedará con un animal. Ahora, ¿qué pasaba? Vamos a suponer que yo fuera el finalista. Entonces llegó un momento determinado, elijo la puerta número 1. Monty Hall sabía, porque él sí sabía detrás de qué puerta estaba el auto, sabía que detrás de esta, o detrás de esta, o detrás de las 2, había un animal. Entonces él podía abrir cualquiera de estas 2 sabiendo que iba a abrir una donde no estaba el auto. Vamos a suponer que abría esta. Y le decía al finalista, mire, le doy otra oportunidad. Usted tiene una chance otra vez. Ahora yo ya le abrí una puerta y le mostré de que no había, el auto no estaba ahí. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿usted qué prefiere hacer? ¿Prefiere quedarse con la puerta que eligió de entrada? ¿Prefiere cambiar? Esto es una elección suya. Y yo lo que había dejado planteado es, ¿conviene quedarse en la puerta que uno eligió de entrada o conviene cambiar? ¿O da lo mismo? Y la respuesta es que en realidad conviene siempre cambiar. ¿Por qué conviene cambiar? ¿Por qué no da lo mismo que es lo que la intuición normalmente a uno le diría? Mire, si ahora quedaron 2 puertas, da lo mismo. Elegir una o la otra, la probabilidad debería ser la misma. Sin embargo, antes de escribir algo más en el pizarrón, quiero invitarlo a pensar de la siguiente forma. Vamos a suponer que en lugar de haber llegado yo solo como finalista, hubiéramos llegado 2 personas. O sea, somos 2 los finalistas. Y vamos a suponer que estoy yo acá y hay otra persona, Eli, que está acá como productora. Llegó Eli acá. Llegamos los 2. A mí Monty Hall me dice, elija una puerta. Y yo elijo la puerta número 1. Y Eli se queda con las otras 2. ¿Ustedes quién preferirían ser? ¿Eli o yo? Ustedes preferirían ser ella. ¿Por qué? Porque ella tiene 2 puertas contra una que tengo yo. Ella tiene 2 chances contra mí, que yo tengo una sola. O sea, todo el mundo querría ser ella en el afán de obtener el auto. Ahora, ¿qué sucede? Empezamos a competir. Yo elegí la 1, a Eli le quedaron estas 2. Monty Hall sabe que una de las 2 puertas de Eli, o posiblemente las 2, tengan el animal. Abre una de las puertas y me pregunta a mí, ¿usted qué prefiere ser? ¿Quiere seguir siendo Adrián o preferiría ser Eli ahora? Y yo tengo que querer ser Eli si no se cambiaron los lugares. El auto no lo dieron vuelta, no lo sacaron del lugar donde estaba antes. Sigue estando donde estaba. Es decir, que la preferencia que ustedes tenían de entrada, que era ser Eli porque ella tenía 2 puertas, ¿por qué se iba a modificar? Cuando a mí me da la chance y me dice, ¿usted prefiere seguir siendo usted o prefiere cambiarse y ser ella? Yo tendría que decir inmediatamente, quiero ser ella. Y esa es la razón por la cual conviene cambiar. Pero más allá de este argumento, vamos a mirarlo en términos un poco más matemáticos. Supongamos, ¿dónde puede estar el auto? El auto puede estar acá, acá puede haber un chivo, acá puede haber un chivo. O el chivo puede estar acá, acá hay un auto, acá hay un chivo. O la tercera alternativa es el chivo y el auto. Están estas 3 posibilidades, no hay otras. Yo elijo la puerta número 1. Yo elijo esta. Monty Hall me abre esta puerta y me muestra que hay un animal. Y si yo cambio, pierdo. O sea, cambiar en este caso me hace perder, pierdo. Yo elijo ahora esta puerta como antes. Monty Hall me tiene que abrir esta. Si yo cambio, gano. Tercera alternativa. Yo elijo siempre la puerta número 1. Él me tiene que abrir esta.
Si yo cambio, gano. O sea, de las 3 posibilidades, hay 2 en las que gano y 1 en la que pierdo. Por eso conviene cambiar. No solamente conviene cambiar, sino que las chances se duplican. O sea, llegado a este punto, aunque esto parezca muy antiintuitivo, no da lo mismo. No es lo mismo, aunque hayan quedado las 2 puertas, porque el juego había empezado antes. Había empezado cuando había 3 puertas. Por eso la chance de tener 2 puertas contra 1 es mejor, obviamente, elegir las 2 puertas que elegir una sola. Este programa se llama Científicos Industria Argentina y empieza así. En el programa de hoy te contamos qué es la metrología y para qué sirven los patrones de medida. Conocemos al flamenco alto andino, una especie vulnerable que pasa el invierno en las lagunas de la provincia de Santa Fe. Los que no escriben la historia, cómo vivían las clases populares a partir de los documentos dejados en los juicios. ¿Cuál es la temperatura actual del universo? Fernando Lombardo nos explica qué es la radiación cósmica de fondo. Y como siempre, un nuevo planteo matemático del profesor Paenza nos deja pensando. Desde que nacemos estamos rodeados de un universo de mediciones que nos hacen tomar decisiones en nuestra vida, por ejemplo, si tomamos un medicamento para bajar la fiebre o cuánto pagamos de electricidad, de energía eléctrica de acuerdo a lo que nos dice el medidor. O sea, vivimos rodeados de un número grande de mediciones que para el común de la gente por ahí son transparentes, pero que hay todo un sustento técnico detrás para asegurar que tengan la exactitud necesaria. Yo soy Héctor Lais, gerente de Metrología, Calidad y Ambiente del INDI. Bueno, la metrología es la ciencia de las mediciones, o sea, es la ciencia que se ocupa de la exactitud en las mediciones. Todas esas mediciones, ese universo de mediciones que rodea tanto la vida en la industria como la vida en el comercio, como mismo la vida cotidiana cuando vamos a comprar algo que nos venden por peso, por ejemplo, se sustenta en la realización de las unidades de medida que se realiza en este departamento del INTI. Metrología, INTI. ¿Qué hacen? Establecen los patrones nacionales de medida. Patrones de medida: metro, segundo, kilogramo, watt, ampere, etc. Objetivo: regular y asegurar las mediciones en todos los ámbitos de la sociedad. Parece algo muy obvio, pero asegurar que 1 kilogramo en la Argentina es lo mismo que 1 kilogramo en China, o que 1 milímetro en la Argentina es lo mismo que 1 milímetro en Brasil, requiere también un trabajo técnico y científico importante de parte del INTI. Para cuando, por ejemplo, en una fábrica se ensamblan componentes, una tuerca hecha en un país con una rosca hembra hecha en la Argentina, si no hay una base metrológica común, cuando se enrosque el tornillo con la tuerca, no van a enroscar correctamente. El trabajo comienza con la realización de la unidad de base para esa magnitud. En el caso de la electricidad es el ampere, que es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Eso se realiza con 2 experimentos cuánticos macroscópicos. Lo primero que hacemos es intentar hacer un experimento a partir del cual vamos a tener en este crióstato una referencia en resistencia eléctrica. Y ahí logramos obtener un valor de resistencia, que esa va a ser nuestra referencia, ese es nuestro patrón. Tomamos ese valor y lo comparamos con un resistor, o tomamos un resistor y lo comparamos con ese valor que tenemos de resistencia. Y así le asignamos un valor también a este resistor. Decimos, este resistor vale 10.001 ohm, por ejemplo. Cuantas más cifras demos de exactitud, es en beneficio de toda la cadena de trazabilidad y por supuesto también la frontera para poder conocer mejor. Con estos patrones primarios que provienen de patrones cuánticos, se calibran instrumentos secundarios de tensión y de corriente, con los cuales se calibran instrumentos de medición de energía, con los cuales se calibran los medidores que después se instalan en los domicilios. Este es el laboratorio de medidores eléctricos.
Aquí lo que nosotros hacemos es la verificación de los medidores antes de su venta o salida al mercado. Por supuesto que en el INTI no se calibran todos los medidores que se instalan en el país. En el INTI lo que se calibran es los patrones, los instrumentos patrones que las empresas, por ejemplo, distribuidoras de energía eléctrica, tienen en sus propios laboratorios para calibrar todos los medidores. Aquí lo que hacemos en primer lugar es energizar el medidor, aplicamos tensión. Una vez que está estabilizado el medidor en temperatura, se le aplica corriente. Nosotros tenemos un patrón comparador. Con ese patrón lo que hacemos es comparar los pulsos que emite este medidor en esta condición de energética que tiene, de tensión y corriente, con los pulsos emitidos por nuestro patrón. A modo de anécdota, cuando nosotros comenzamos hace más de 20 años a trabajar en el tema de mediciones de energía eléctrica en la Argentina, mismo dentro de la Argentina había diferencia en lo que era un kilowatt-hora en distintas localidades. Y eso hicimos en aquel momento un trabajo muy importante de homogeneizar las mediciones dentro del país para que lo que medía un medidor fuera lo mismo en Buenos Aires que en Córdoba, por ejemplo. En instantes, flamencos en la laguna de Melincué y la historia de las clases populares argentinas a través de los documentos de los juicios. Ya volvemos. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento, planes de prevención de adicciones, tecnología para satélites y para viviendas económicas, cultivos resistentes, nuevas fuentes de energía renovables, medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, chagas. CONICET, argentinos en las cosas. Hay un nuevo camino para alcanzar tu peso. Llegó Lisopresol, el primer suplemento con Idealgi que ayuda a reducir la asimilación de carbohidratos y grasas, estimular el gasto calórico y generar sensación de saciedad. Probá Lisopresol para que tu esfuerzo se note. Operativo Verano. 250 agentes y 150 unidades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en las principales rutas y puntos turísticos del país. 100 puestos operativos, fijos y móviles de control para apoyar el trabajo de las unidades desplegadas. Si se puede evitar, no es un accidente. Seguridad Vial. Presidencia de la Nación.